culta y con la literatura griega además. Bueno, la barriada. Yo nací en el parque de Villahermosa, al lado del café Turquestán, que todavía Claro. existe. He ido en ocasiones a ver la casita. Claro que yo no me acuerdo de ese nacimiento, pero tengo una imagen de una señora partera, que fue la que me trajo a mí, que sí la conocía a ella, que hacía Sí. unas arepas de maíz que le echaba sal muy ricas y ella me llevaba siempre a su casita. Olía maluco la señora, así imagen, porque era gorda, parecía una especie de mamá grande, de cabello blanco, muy linda. Después nos trasladamos hacia la parte baja de Villahermosa, que cerca de la iglesia de San Miguel. Ujú. Ahí recuerdo cosas dolorosas de la violencia. Por ejemplo, mi padre liberal tenía un busto, una cara y un torso de Gaitán en bronce, y había que esconderlo a las 6 de la tarde bajo la cama, y mi madre trancaba la casita con un palo por dentro Mm. mientras mi padre llegaba del trabajo, que porque nos atacaban el detectivismo, decían en esa Sí, época, claro. y los conservadores. Entonces Ujú. hay unos temblores del Mm. atardecer ahí. Posteriormente, entonces, nuestra vida se unió a la iglesia un poco porque fuimos acólitos Mm. en la misa tradicional de espaldas, en Mm. latín, y Ujú. había que aprenderse pues ese latín para poder ir a ser acólito, introducido al altar de un colectivica juventutem meam. Entonces tenía que aprender esos latinazos y el Padre Nuestro y todo. Recuerdo que al final el Padre volteaba, daba la bendición y decía, iteos, misa es, Ujú. andado, la misa ha terminado. Y Ujú. yo creo que todo el mundo decía, gracias a Dios que esto se terminó. Porque en latín y de espaldas, Sí, de imagínate. Claro, espalda, claro, sí. claro. Que ese fue el primer quiebre que hace el Vaticano, Segundo, el Concilio Vaticano Vaticano Concilio II, II, Vaticano, del sí. Papa Juan 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 XXIII. 23. XXIII. Dice, no, volteen la cara, denle la cara a la gente y en su lengua nativa. Y yo creo que ahí dieron un salto. Bueno, entonces estuvo esa juventud ligada a la parroquia. ¿Por qué? Porque es que nos pagaban una platica y nosotros éramos Mm, 8 hijos, hijos de un padre oficinista que sabía escribir a máquina y con eso se logró ser oficinista, archivador, etcétera. Entonces no había, ustedes se imaginan levantando 8 hijos, Mm. 4 hombres, 4 mujeres, por de un Dios. salario de eso. Entonces no había plata para el cine, para nada. Entonces, los que nos levantamos a la misa de 5 de la mañana como acólitos, nos pagaban 20 centavos a la semana. Mm. Y el Teatro Cuba estaba ahí abajito, al iniciar Claro. Moni Velarde, que Ujú. yo lo describo allí ya vuelto a apartamentos en el ascenso al barrio en el libro. Entonces nos da la posibilidad de ir al cine, por lo menos, a ver las series de la época, La Eso, Calavera, eso sí fue fundamental, digamos, Uy, para los claro. muchachos de San Miguel de Villahermosa, el de Teatro la Cuba, mansión El Teatro El Cuba, Teatro incluso a Cuba. los de Prado. a los de Claro, Prado. porque esa es una de lo que hemos hablado aquí con Daniel hace mucho rato, es parte como de eso que Flaubert llamó siempre la educación sentimental. Ujú. A través de esos teatros de barrio. Y más abajo, ustedes recuerdan, estaba el Buenos Aires, Claro, cerca a Ayacucho, y sí, arriba sí, por Ayacucho el Ayacucho, y el estaba el Teatro Ayacucho, Colombia también. Colombia y Hoy precisamente también apartamentos. hoy también También Ujú, apartamentos. ujú. apartamentos. Bueno, entonces esa ligazón con la iglesia nos permitió ligarnos con el cine, con la plática que nos Con daban, los 20 con los centavos. 20 centavos. Y en Había vacas, terminado en los 20 allá centavos. terminaba. O sea, el cruce de religión-recreación. Sí, señor. Mm. En vacaciones nos daban el trabajo de motilar la larga manga que recorría la acera de la parroquia. Entonces, jornadas con tijera, agua de canilla, motilando toda esa manzana de la manga, nos Y las daba el padre. respectivas ampollas. Y la respectiva asamblea, pero otra platica para Navidad, Claro, ¿cierto? Ujú. claro. Para disfrutar la Navidad. Ahí se conectaba la Navidad, las novenas con las pastoras, uno detrás de la que estaba enamorada, viéndola de pesebre en pesebre, Sí. la traída del musgo, que eso aparece pues en otra novela. Bueno, entonces, yo no tengo otra imagen que la del barrio. Ujú. Ujú. Un aspecto geográfico muy importante que aquí en el libro Sí. el editor me lo quitó. Yo hacía una introducción desde el Génesis. En el principio todo eran Ujú. mangas límpidas, quebradas, árboles frutales. La editora de la universidad me dijo, no, eso no tiene que ver con lo griego del libro. Yo le dije, un momentico, que es la versión cristiana también del barrio, que al final está en el templo, porque es que Sí, lo claro. griego lo rompe el cristianismo. Claro. Bueno, Ujú. entonces yo tuve el privilegio de llegar al barrio en mangas. Ujú. La clínica El Rosario fue mi manga sagrada, Ujú. diría en términos de Merci Elíades. El Sí, sí, espacio claro. sagrado Ujú. de esa juventud fue la manga de donde está la clínica El Rosario.
Una manga que hay por los tanques subiendo como el barrio obrero hacia arriba, que eso es una Ujú. manga, ahí El parque jugábamos el obrero hacia fútbol. arriba, Sí, sí. hacia la derecha eso ya Mm, está construido. Entonces ujú, eran árboles frutales, mangas, robábamos naranja, fruta. Era el ujú, paraíso, era el paraíso. mm, En el libro hay un homenaje a la manga que se llama el Jardín de las Hespérides. Ese está todo el frente de la iglesia de San Miguel. Cuando yo llegué, eso era una manga de una manzana. Entonces mi padre, ya cuando nos ubicamos frente a San Miguel, a esa manga, que era una manzana completa, compró el pedacito primero de tierra. El frente de la casa da para la 63, donde está el personaje mirando esa calle y evocando los ujú. personajes. Y por el final de mi casa se pasaba esa manga. O sea que teníamos un solar que era casa de una manzana. Claro. Nos Uy, pasábamos bajo el alambrado y las vacas nos perseguían y nos untábamos de boñiga. uy. Entonces es una imagen paradisíaca que todo se Total. fue perdiendo ya con el urbanismo. Esas son las vivencias.